Las últimas horas de la vida de Cristo finalmente habían llegado. Yo no sé usted cómo usted visualiza el tiempo, su relación con el tiempo, que me imagino que no es la misma cuando usted ya tiene mi edad que cuando tenía 18 o 19 años. De hecho, los jóvenes sufren del mito de la inmortalidad. No creen que le puede pasar algo, no ven peligro en muchísimas cosas que son peligrosísimas. Creen que todo va a estar bien, creen que siempre tendrán control y la fuerza para tomar una decisión cuando llegue el momento de decir no a lo que tarde o temprano termina esclavizándolo. Así son los jóvenes, así fuimos nosotros. Todos tenemos algunas historias que contar, unos quizás algunas más interesantes que otras. Pero en la medida que el tiempo te pasa y tú ves un hijo, luego un nieto y ahora en el caso mío 3 nietos, tú te relacionas con el tiempo de una manera mucho más especial. Tú valoras más las cosas, tú piensas más las cosas, las decisiones que tomas, tú las ponderas mejor, porque sabes que si pierdes 5 o 10 años de vida con un error, no habrá tanta fuerza como al principio para comenzar de nuevo o para continuar edificando. De manera que todo depende qué circunstancia impacta mi vida para que yo pueda valorar la realidad del tiempo de una manera especial. Cada día que amanece, cada día que llega, para nosotros es quizás un día menos para el cumpleaños, un día menos para las vacaciones, un día menos para la presentación, para la graduación, para lo que sea. Para Cristo, cada día que llegaba era un día menos para llegar al Calvario. Era una suerte, si podemos llamarla así, inevitable. Porque Jesús vino con un propósito. No vino para vivir una vida como cualquier ser humano. Muchos creen, por ejemplo, que no casarse sería imitar a Cristo, que nunca se casó. Pero Jesús, ¿qué iba a hacer Jesús formando una familia si su propósito era tan trascendente? Y como Él era divino, aparte de humano, me imagino que sus hijos también los estuviéramos adorando, porque como eran hijos de Él, también iban a ser divinos, ¿verdad? Bien, para Jesús cada día que transcurría era un día más hacia el Calvario. Pero también un día más antes del Calvario para Getsemaní. Yo no sé si alguno de ustedes se ha preocupado en alguna ocasión por ver qué significan las palabras bíblicas etimológicamente. Tú buscas un diccionario y te dice que Getsemaní significa prensa de aceite, basado en una palabra hebrea. Porque en esa localidad había, como se cultivaban muchos olivos, también había un lugar donde se trituraban las olivas para hacer el aceite. Pero curiosamente también Getsemaní pasa a convertirse en el lugar donde Jesús frecuentaba asistir, donde Jesús oraba innumerables veces, donde Jesús pasaba algunas noches, donde Jesús finalmente sintió que no había otro lugar para pasar las últimas horas de su vida como una persona libre antes de entrar al suplicio de todo el maltrato que le infligirían. Paradójicamente, el lugar donde se prensaban las olivas fue el lugar donde empezó la prensa de Cristo como Cordero de Dios. La molición de Cristo en su angustia y sufrimiento. Yo he llamado, me tomé la libertad pensando en lo que significó Getsemaní, que deberíamos llamar a este lugar el primer Calvario de Cristo, el primer monte Calvario. Lo que Cristo pasó allí, así como su muerte en la cruz cambió el significado de ese símbolo, su presencia y su angustia en Getsemaní cambia también posiblemente el significado de lo que es aquel monte. No un lugar de producción de un buen producto, sino el lugar donde, como si Jesús hubiese sido una oliva cualquiera, está siendo prensado y molido por el sufrimiento de los pecados del mundo entero. En el Calvario, Jesús está muriendo por los pecados del mundo. Pero en Getsemaní, Jesús está experimentando el dolor que impacta su vida por los pecados de todo el mundo. No nos sorprende entonces que de pronto su sudor se transformara como en gotas de sangre.
Y cuando salió al encuentro de los que lo iban a apresar, su rostro estaba manchado de ese sudor sangriento. Si la divinidad no hubiese estado unida a esa humanidad hubiese colapsado allí. Jesús no tiene que llegar al Calvario. Pero también denota la profundidad de la fortaleza espiritual que Cristo tenía como resultado de su comunión íntima y continua con el Padre. Nadie puede entrar al Getsemaní de su vida, como lo hizo Jesús en la suya, y salir vivo de allí si no ha tenido comunión con Dios como Cristo la tuvo antes de llegar a su Getsemaní. Nadie puede salir vivo de Getsemaní y soportar el trayecto hacia el Calvario, hacia su Calvario, si no tiene la misma comunión con Dios. Y si no recibe el booster espiritual que Jesús recibió en Getsemaní. Porque es en Getsemaní donde Jesús sufre indeciblemente. Pero es Getsemaní el lugar donde Gabriel, que lo anunció a María en su concepción y que vino a llamarlo para que saliera de la tumba, vino también para consolarlo y para fortalecerlo. Como dice el deseado de todas las gentes, no vino para quitar la copa de la mano del doliente, sino para fortalecerlo en su ánimo para que pudiera beberla. Pero eso no ocurrió hasta que el ángel le afirmó que el amor de su padre por él era invariable y que era más fuerte que Satanás. Y eso es lo que sostuvo a Cristo, y fue necesario que en su humanidad se les recordara. Si han leído Getsemaní en el deseado de todas las gentes, encontrarán algunas cosas que comento. Pero si no lo ha hecho, usted debe empezar a leer hoy mismo desde que llegue a su casa. Y si no tiene el libro, baje el app de Elena de White y busque en la lista de libros El deseado de todas las gentes, y en los 70 y pico de capítulos encuentre Getsemaní en la parte final. Miren, Jesús allí enfrentó un dolor que ningún ser humano puede soportar. Yo escucho en nuestra iglesia personas diciendo que nosotros tenemos que copiar a Cristo, que debemos imitar el modelo. Y a veces a mí me sorprende, porque yo me pregunto, ¿debemos nosotros copiar el modelo de expiación? Mi esposa me hablaba de un primo con quien ya hemos sostenido conversaciones de la Biblia y que en última instancia también hemos decidido ya hasta no conversar un poco más, porque cuando hay personas que no quieren como entender. Y él decía que él buscaba de Dios para ver si aunque sea podía llegar al purgatorio y de allí el Señor pasarlo al cielo. Y cuando yo estaba lavando unos trastes ahí, cuando ella me dijo eso, yo bajé mi cabeza, apreté los labios y yo le dije, ¿y tú no le dijiste que para qué fue que Cristo murió? ¿Que para qué fue que Cristo sufrió? Cuando Cristo muere en la cruz, no deja nada pendiente que tú debas o demostrar o saldar. La salvación es un hecho consumado en la cruz. Incluso es un hecho tan consumado que aun cuando no había ocurrido, la gente pensando en eso hacia el futuro, se salvaba por la fe, aun cuando él no había muerto. Imagínate ahora que ya murió. Hay doctrinas dentro del cristianismo que están diseñadas por el demonio para ocultar la gloria de la cruz, para minimizar la victoria de Cristo. Claro, por eso hay que reproducirla ahora aquí, porque como no fue completa allá, hay algo que falta. Si tú decides creer en Jesús, sus méritos, su vida perfecta, sus logros, su victoria es tuya.
Claro que si me toca vivir, tendré que obedecer, tendré que ser fiel, tendré que vivir una vida en armonía con Él. Pero eso será el resultado que logra la aceptación de lo que Él hizo. Es su victoria haciéndose victoria en mi vida. Pero lo que está ocurriendo en mí es una victoria reproducida. Ese concepto de que Cristo es nuestro modelo y ejemplo ha sido distorsionado. ¿Es nuestro modelo y ejemplo? Sí. Pero no diciéndome a mí, mira cómo que se hace la salvación para que ahora yo venga a imitar para ser salvo. Siempre que tú encuentras en el Evangelio de Juan o en las cartas de Pedro la idea de Cristo como ejemplo de vida, siempre aparece en el contexto de los creyentes. Cristo no es modelo y ejemplo de nadie, excepto de sus seguidores. Siempre Cristo es modelo y ejemplo en la Biblia en el contexto de los creyentes. Para el mundo que no tiene a Cristo, Cristo no es un modelo de vida. Ellos no pueden imitarlo. No pueden ni siquiera empezar a imitarlo. ¿Cómo lo podrían hacer? Pero cuando una persona ha experimentado la conversión, el nuevo nacimiento y ha experimentado ese renacer espiritual, entonces es cuando, a raíz de eso, Cristo se te presenta como modelo y ejemplo. Porque es así ahora como se vive la vida que Él acaba de darme, la nueva vida que Él acaba de darme. Es interesante que hay declaraciones del Espíritu de Profecía que dicen que nosotros podemos imitar el modelo. Pero hay una en Testimonio para los Ministros donde ella le habla a un ministro y le dice, ministro X, ¿ha imitado usted el modelo? No, dice ella, no lo ha imitado. Usted debe imitarlo. Y dice luego, debemos copiar el modelo hasta donde nos es posible hacerlo. Óiganme bien. Y luego sigue diciendo, no podemos igualar el modelo, pero no seremos aprobados por Dios si no lo imitamos tanto como podemos. Es decir, Dios no aceptará de ti y de mí nada menos que nuestro mejor intento, que nuestro mejor esfuerzo. Pero no podemos igualarlo. Si sobre nosotros se colocara una angustia como la que Cristo experimentó en Getsemaní, colapsáramos, moriríamos. Si perdemos la fe con cosas pequeñas, diminutas y diferentes, cuanto más con semejante angustia. Tan terrible fue la angustia que Cristo experimentó en Getsemaní, que 3 veces oró, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero la sumisión, y aquí está la clave de la victoria, la sumisión, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Dice que Él, tomando a 3 de los discípulos, que en este caso son Pedro, Jacobo y Juan, se movió hacia adelante a Getsemaní. Estos 3 discípulos estuvieron con Él por pedido personal de Él cuando Él resucitó la hija de Jairo. Y también por pedido de Cristo fueron los que estuvieron con Él en el monte de la transfiguración. Y son esos 3 discípulos precisamente los que en Mateo 24 reciben la revelación del discurso del capítulo 24 y 25 de Mateo, de manera individual y personal. Son esos discípulos los que evidentemente constituían como el círculo íntimo entre los 12 y los 12 entre todos los discípulos que Jesús tenía, que inicialmente ya eran 170. Mateo dice que Cristo oraba, Padre, si es posible. En otro momento yo he conversado esto con ustedes. Pero Marcos dice que Cristo realmente estaba orando, Abba Padre, para ti todo es posible. Y eso hace más delicado y solemne la narración todavía. Porque una cosa es decir, Padre, si es posible, pase de mí esta copa.
Y otra cosa muy distinta es que Marcos me dice que él iniciaba diciendo, Abba, para ti todo es posible, que es muy diferente si para ti es posible. Para ti todo es posible. Mirándolo desde esa perspectiva, se abre un poquito más una ventanita que nos permite ver el dolor que el Padre, que era posible, porque todo lo puede, no poder librar a su Hijo, para poder pagar un precio que pudiera abrir una puerta de oportunidad para tu salvación. Para Dios no puede haber un acto de ingratitud más grande que aquel que se niega a reconocerlo como Dios y Salvador. Porque nosotros no queremos aceptarlo porque hay precios que no queremos pagar. Pero ¿hubo algún precio elevado que Dios no pagara para poder darte la oportunidad de salvación? Lo que nosotros podemos dejar, sacrificar, de poner a un lado, no es nada, es algo insignificante en comparación con el precio que Cristo pagó en la cruz. Abba, un judío devoto, nunca lo hubiese utilizado para referirse al Padre, a Dios, a su Dios. Ellos podían utilizar Abi, pero nunca usaban Abba, porque Abba era el título que reservaban para el padre biológico. Según el Talmud de Babilonia, un documento que comenta las escrituras, que surgió cuando Israel fue deportado hacia Babilonia, cuando Nabucodonosor, dicen que Abba es la palabra del niño, es la primera palabra del niño cuando se le quita el seno y se le empieza a dar pan para que coma. No tiene que ser necesariamente así, pero ya nos dice a nosotros que la palabra Abba salta, como dicen algunos, del mundo infantil. Del mundo infantil. Mi hijo mayor, cada vez que yo llegaba a mi casa, salía corriendo, papi, 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 papi. Y eso era papi, papi, papi. Y eso, yo no sé cómo no gastó el nombre. Pero no había una música más dulce para mi oído que es. Y ahora el nietecito mío lo dice, papi, papi, ¿cómo? Yo le digo, papi, no, papa. Me dice, papa, papa, pero con el mismo tono. Y yo me pongo a mirarlo nada más, él mirándome a mí a los ojos a la cara porque me va a pedir cash o otra cosita. Y cuando me dice así, yo a veces me quedo callado nada más para seguir escuchando porque él no va a dejar de decirlo hasta que yo no le responda. Eso es algo increíble. Para un judío escuchar a Jesús decir Abba al Padre era ofensivo. Era irreverente, un acto de irreverencia. De hecho, hay muchísimos escritos de plegarias del tiempo de Cristo que los judíos tenían, incluso desde antes del tiempo de Cristo. Y en ninguno de esos escritos que se han conservado aparece el término Abba, refiriéndose al Padre en oración. Pero aquí tenemos a Cristo orando y llamando al Padre Abba. Pero lo interesante de todo esto, que según Pablo en Romanos y en el libro de Gálatas, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, nosotros podemos clamar, Abba Padre. Así que los primeros cristianos copiaron el modelo de la intimidad y de la confianza profunda, especial, que Cristo tenía con su Padre. Y lo incorporaron a su liturgia, a su oración. Y llamaban a Dios como con esa familiaridad. Se tomaron en serio, enséñanos a orar. ¿Cómo empezamos? Padre nuestro que estás en los cielos. Se lo tomaron en serio. Pero más que Padre propiamente, decían Abba. Abba. Ahora Cristo se acerca a su Padre y le dice Abba, el lenguaje de la intimidad. Y le dice al Padre, tú eres el Dios Todopoderoso. Yo sé que para ti todo es posible. Y luego no dice si es posible, luego dice, pasa de mí esta copa. En el deseado de toda la gente, en el capítulo Getsemaní, va a encontrar la frase, 3 veces rehuyó la humanidad de Cristo ese conflicto. Es decir, su humanidad no quería morir, su humanidad no quería sufrir. Jesús realmente era plenamente humano. Pero Jesús reafirmaba
la voluntad de Dios en su vida, aunque eso implicara pagar un precio muy alto. Y Jesús decía, pero que no sea como, óiganlo aquí, yo quiero, sino como tú quieres. Dos quereres. Lo que la humanidad del Hijo quiere en su angustia y dolor, y lo que el Padre quiere en el propósito eterno del plan de la redención. El Padre guarda silencio, pero oigan lo que es un Padre amante. Como no va a hablar, habló en el bautizo, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Se lo repitió en el monte de la transfiguración, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Cristo en la oración dijo, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas antes de resucitar a Lázaro, pero no oro por mí, sino por ellos. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Los impíos que estaban allí dijeron, mira, un trueno. Pero no, ellos no escucharon la voz de Dios, escucharon un trueno. Pero los que estaban conectados espiritualmente dijeron, ángel le habló. Ángel era un término especial que se aplicaba a Dios. Ángel le habló. Es interesante que el conflicto de los siglos dice que en algún momento, después del cierre de gracia y antes de que Cristo venga, mientras el pueblo de Dios está sumido en la angustia de Jacob y las plagas se están cayendo sobre el mundo impío, Dios le anunciará a su pueblo, dice el conflicto de los siglos, el día y la hora. Ya se le puede decir. El pueblo de Dios entiende que es la voz de Dios, pero los impíos dicen que oyeron un trueno. ¿Captan el punto? Dios habla con sus hijos, no con los que no son. Yo honraré a los que me honran. ¿Tú quieres que Dios esté contigo siempre? Tú tienes que estar con Él siempre. Juntadme mis santos, dijo el Señor, lo que hacen conmigo pacto con sacrificio. No los que lo toman suave y se comprometen cuando pueden o cuando quieren. No, los que pagan el precio. Y pagando ese precio implica la apreciación íntima y profunda que tienen de lo que Dios ha hecho por ellos. El mundo hoy está lleno de un cristianismo barato y nuestra iglesia no escapa a esa realidad. Un cristianismo diluido. Hoy Cristo no es el Señor de la vida de nadie. Cristo es el galán que acompaña al novio o a la novia. Se ha denaturalizado todo. Mis hermanos, Cristo no pudo evitar, aunque no quería, beber de la copa. Y el ángel vino no para quitarla de su mano, sino para sostener su mano. Porque el deseado de toda la gente dice, cuando la copa tambaleaba en la mano del doliente, tambaleaba, el ángel vino y le dijo, así. Porque hay que tomarla. Ese es el precio que Cristo paga para salvarnos, para redimirnos. Es lo que si tú en algún momento logras apreciar, no hay cadena que pueda atarte. Porque el evangelio, ¿qué es eso? Es poder de Dios para salvación. Ante un imperativo de un sacrificio a ti, ya no hay más dilación que poner. Ya se ha perdido mucho tiempo. Es el momento de actuar. Y hay que moverse hacia Dios.